jueves 30 de septiembre 2021. Aquí estoy ajustando el volumen. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo con el live de esta semana. Hoy quiero tocar un tema sobre un instrumento de protección que manejo desde hace algunos años con algunas aseguradoras y que con esta situación que estamos viviendo del COVID, pues es importantísimo tenerlo, es importantísimo conocerlo, ir viendo de qué se trata este instrumento y ver la posibilidad de conocerlo, saber de qué se trata, qué incluye, qué no incluye, qué me cubre, qué no me cubre, y pues lo importante sería tenerlo, contratarlo, tenerlo en el sentido de que, bueno, tengo este seguro, tengo esta protección y sé de qué me va a servir, qué me va a cubrir, qué no me va a cubrir también, porque eso es importante. Y hoy sí como les digo, quiero tocar el tema del seguro de gastos médicos mayores. Solamente algunos puntos importantes. Quisiera hacer una serie de lives sobre este instrumento de protección. Hoy quiero tocar así solamente los puntos o los conceptos principales, conceptos importantes así por encimita, y en las siguientes semanas, en los siguientes lives, ir desmenuzando y ir enfocando un poquito más esos temas. Entonces, por ejemplo, el primer punto son los conceptos básicos de un seguro de gastos médicos mayores. O sea, ¿cuáles son los conceptos básicos? Pues es la suma asegurada, sí, que es el deducible, que es el coaseguro, que mucha gente de repente, bueno, pues, oye, ¿qué significa? ¿Cómo aplica? ¿De qué se trata? Si pago o no pago, etcétera. La prima del seguro, otro punto importante sería la prima, el costo del seguro, cuánto me va a costar, ¿sí? La red médica de hospitales, ¿sí? Porque las aseguradoras manejan diferentes planes en cuestión de este instrumento de protección, con, por ejemplo, el más completo, con todos los hospitales más importantes, o uno más accesible, o incluso algún plan más accesible con ciertos hospitales. Entonces tú tienes la posibilidad de elegir con cuáles hospitales atenderte en caso de. Otro punto importantísimo, que es, por ejemplo, bueno, el seguro de gastos médicos te cubre accidentes y enfermedad. Entonces, ¿qué es cada uno? ¿Qué cubre y qué no cubre? Porque también hay unos puntos en donde va a decir, bueno, esto sí lo cubre, esto no, en algunas situaciones sí va a cubrir, etcétera. Otro punto importantísimo, que sería el concepto 2, por así decirlo, sería los periodos de espera, la antigüedad y las preexistencias. ¿De qué se trata? En este instrumento de protección, la importancia de tener una antigüedad es prácticamente lo más valioso en este instrumento de protección, en el seguro de gastos médicos. A partir de que tú lo contratas y conforme va pasando el tiempo, pues estás más protegido. Hay algunos padecimientos, sobre todo las enfermedades, que los cubren siempre y cuando pase cierto tiempo, ¿sí? No inmediatamente te lo cubre todo así, todos los padecimientos y todas las enfermedades. Entonces, algunos padecimientos tienen que pasar cierto tiempo, 1 año, 2 años, 3 o hasta 4 años. Esto lo veremos con calma en los siguientes lives. Otro punto es la maternidad, ¿sí? Y hago énfasis en este tema porque en este instrumento de protección, sobre todo obviamente a las mujeres que están en edad de querer tener familia, casadas, etcétera, o que quieren acrecentar su familia, pues pueden contratar este instrumento para que les cubra la maternidad. Y, por ejemplo, bueno, pues te cubre el evento, el parto, la cesárea. Algunas aseguradas te cubren desde las consultas médicas, los padecimientos congénitos o complicaciones que llegara a haber tanto para el bebé como para la mamá. Entonces ese tema lo tocaremos más adelante en otro live, más a detalle, pero eso es un punto importante, la maternidad. Ya tocamos 3 puntos, los conceptos básicos, ¿sí? Periodo de espera y antigüedad, maternidad, ¿sí? Y los 2 últimos puntos serían, bueno, ¿qué pasa o qué hay que hacer si hay que ocupar el seguro? Si ya me pasó el accidente, si ya tuve una enfermedad, ¿cómo se utiliza el seguro? Y bueno, hay varias esquemas, por así decirlo, que puede ser vía reembolso, pago directo. A veces hay que reportar al hospital. Hay que tener bien en claro qué hospitales estoy dado de alta o qué plan tengo para saber y ubicar, oye, pues voy a ir a este hospital porque es de convenio y me va a atender, ¿sí? Y ahí entraría el tema de deducible y coaseguro. Entonces, por eso es importante conocer un poquito toda esa parte.
El último punto, no menor, es, bueno, ¿cómo se contrata un seguro de este tipo? ¿Cómo se contrata este instrumento? Primero, bueno, pues hay que tener el interés, ¿sí? Ahorita, como decía al principio, pues esto que estamos viviendo pues de la pandemia, del COVID, digo yo, del maldito y bendito COVID, porque bueno, a pesar de que ha traído muchas, pues tristezas o situaciones de pérdidas, pues también nos ha traído mucho aprendizaje como seres humanos, como sociedad, como país, como México, en cuestión de, bueno, pues tenemos que seguir adelante o nos hemos tenido que reinventar. Y en la parte pues de protección, de estar bien protegidos, bien asegurados, bien informados, pues este instrumento de protección, el de gastos médicos, pues es uno de ellos. El otro día leía, creo que en redes, que el seguro ya se consideraba, o bueno, iba para allá de que era un artículo de la canasta básica. Ya ven que en la canasta básica hay artículos de primera mano, de primera necesidad, y bueno, el seguro de gastos médicos pues también podría entrar en esa canasta básica. Entonces, ¿cómo contratarlo? Bueno, pues primero, como digo, se necesita el interés. Se puede conseguir mediante las aseguradoras, mediante los agentes de seguros, hay que pedir cotización, se puede contratar en forma individual o en forma familiar o en forma empresarial, que eso ya es un tema por parte de las empresas o de las organizaciones, pero tú puedes contratarlo, pedir cotización, buscar hospitales, deducibles, coaseguros, según tu presupuesto. Hay diversos planes, hay muchas aseguradoras que pues su producto principal es el gastos médicos mayores. Aquí en México, pues esa es una pues necesidad, ¿sí? Es un artículo que no toda la gente lo tiene, de hecho es un porcentaje bajo el que personas aquí en México cuenten con un seguro de gastos médicos, ya sea por parte de la empresa o por parte en forma individual. Si no me equivoco, hay un menos del 20% de la población total en México que está protegida. Entonces, imagínense cuánta gente no tiene seguro, no está protegida. Si llega a suceder un accidente, si llega a suceder una enfermedad, pues el tema económico se vería afectado enormemente, ¿sí? Y lo hemos visto en estos años y medio que estamos viviendo con el COVID. Digo, hay casos ya registrados de millones de pesos en cuanto a la atención del COVID de una persona, ¿sí? Si no me equivoco, el registro más alto hasta el día de hoy son más de 30 millones de pesos en la atención de una persona por COVID en un hospital, registrado por una aseguradora. Entonces, imagínense, si no tiene la persona un seguro de gastos médicos mayores, si no tiene una protección, una atención, pues económicamente sería la catástrofe, digo, a menos de que sea alguien con los recursos, pero si no, la gran mayoría aquí en México no tiene esa cantidad de dinero. Y bueno, como les decía, la idea es hacer algunos live con estos conceptos, tratar de informar a ustedes de lo que es un seguro de gastos médicos. Es un artículo de protección, es un instrumento de protección que es necesario, que es importantísimo tenerlo, que nos da tranquilidad, que nos da paz mental. ¿Por qué? Porque lo tengo. Sé que algún momento puede pasar algún accidente, nadie nos avisa. Con el paso del tiempo, pues somos más propensos a tener alguna enfermedad o alguna cuestión de salud. Y mientras tengamos este seguro, este instrumento, podemos estar tranquilos de que nos podemos atender. Y que sí, a lo mejor tendremos que pagar algo, ¿sí? Pero ¿qué diferencia es de pagar algunos miles de pesos a pagar cientos de miles o millones de pesos? Esa es la gran diferencia de tenerlo. Es importante tenerlo y no ocuparlo a que sea al revés, ¿no? De que, oye, ocupo el seguro, ocupo una protección y no tengo nada. Entonces, bueno, espero les haya gustado la información. Nos vemos la próxima semana. La idea es continuar con el seguro de gastos médicos mayores, algunos conceptos que estamos viendo más a detalle, desmenuzarlo e ir aprendiendo de este instrumento de protección que es importantísimo tenerlo, más a estas alturas de lo que estamos viviendo, a estas alturas de la humanidad. Y bueno, buen fin de semana. Es jueves, ya casi es fin de semana. A cerrar con todo el trimestre del año. Y seguimos en contacto. Pásenla bien. Cuídense mucho. Hasta luego.